Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para comenzar la semana bien informados. Este es un espacio de salud aquí en Teleantioquia todos los días, en vivo y en directo, para que conversemos sobre diferentes enfermedades de gran incidencia en la población mundial, como otras no son tan comunes y de consulta frecuente. Y hoy vamos a hablar de una que seguramente pues, les va a ser afín. Se van a identificar con esta enfermedad porque muchas personas, hay un porcentaje bien representativo que padece o desarrolla esta enfermedad. Vamos a hablar de la enfermedad de Meniere. El nombre quizás les suena algo extraño, pero si yo les digo vértigo, náuseas, tinnitus, que es ese zumbido molesto en el oído, pues obviamente todo tiene relación. Aquí está el tema del día. La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno que provoca episodios de mareos, vértigo y pérdida de la audición. En la mayoría de los casos, la enfermedad afecta a un solo oído. Puede manifestarse a cualquier edad, pero suele aparecer entre el principio de la adultez y la mediana edad. Se considera una enfermedad crónica, pero existen diversos tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas y a reducir su impacto a largo plazo en tu vida. Algunos signos y síntomas incluyen episodios recurrentes de vértigo, pérdida de la audición, campanilleo en los oídos, sensación de que el oído está tapado. Después de un episodio, los signos y síntomas mejoran y pueden desaparecer por completo por un tiempo. Con el tiempo, la frecuencia de los episodios puede disminuir. Consulta con el médico si tienes signos y síntomas de la enfermedad de Meniere. Estos problemas pueden ser producto de otras enfermedades y es importante obtener un diagnóstico preciso lo antes posible. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Bienvenidos. Otro dato adicional sobre esta enfermedad de Meniere. No existe una cura, pues eso es lo que se ha visto hasta ahora, pero se puede controlar la enfermedad con medicamentos para el mareo, por ejemplo, que es uno de los síntomas, eliminando la sal también de la dieta y tomando diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son las pastillas que ayudan al cuerpo a eliminar los líquidos adicionales. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Y para que hablemos del tema del día, enfermedad de Meniere, causas, síntomas, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuál es el tratamiento, tenemos líneas telefónicas para recibir sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Yo los invito entonces para que participen activamente. Está con nosotros la doctora Isabel Fernández. Ella es otorrinolaringóloga. Gracias por estar acá, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con este tema tan frecuente, tan común, al comienzo del programa veíamos una nota introductoria sobre lo que es la enfermedad de Meniere. Investigando sobre el tema, doctora, me he encontrado que tanto enfermedad de Meniere, náuseas, vértigo, tinnitus, que es el sonido o el zumbido en el oído, tienen relación. Sí, mira, la enfermedad de Meniere es generalmente una triada. Vas a tener alteraciones auditivas, el tinnitus, que es el ruido en el oído, y las crisis de vértigo de horas de duración. ¿En qué consiste? En días pasados hablamos sobre el vértigo, doctora, que tiene mucha relación con la enfermedad de Meniere. ¿En qué consisten estas crisis o ataques, como también se les conoce? Mira, son episodios que el paciente inclusive algunas veces aprende a reconocer, sabe que le va a dar la crisis por ciertos síntomas que tiene, o empieza a ver raro, o se siente con la cabeza embotada, y luego presenta una crisis de horas, de sensación de giro de objetos, no pueden ni ponerse en pie, con náuseas, con muchos síntomas, sudoración, palidez, muy incapacitante. Y mientras tiene la crisis siente el aumento del ruido en su oído
o la sensación de que se quedó sordo de uno de los oídos. Podríamos entender entonces que el vértigo es un síntoma de la enfermedad de Meniere, está directamente Exacto. relacionado. El vértigo se presenta en la enfermedad de Meniere. Y también en algunos episodios causa náuseas. Las náuseas, la palidez, la sudoración, el vómito, inclusive en algunos pacientes la diarrea, pueden ¿También? tener síntomas gastrointestinales, pueden estar relacionados con la enfermedad en crisis muy severas. Y cuando hablamos de las causas, ¿cuál es el origen de esta enfermedad, doctora, de la enfermedad de Meniere? Hay muchas teorías, pero se sabe que hay un aumento de la presión en el oído interno, del líquido que este oído contiene, del líquido que se contiene en el oído. Y además de eso, pues hay teorías de que es enfermedad autoinmune, de que es el mismo cuerpo de uno el que la produce, que a veces son pacientes, por ejemplo, sobre todo mujeres que tienen otras enfermedades sistémicas y esta acompaña pues su enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades sistémicas, El por lupus, ejemplo? artritis, enfermedades autoinmunes que son más frecuentes lamentablemente en las mujeres. ¿Un síndrome de pueden estar Sjögren, por relacionadas- ejemplo, también? El síndrome de Sjögren, que también es autoinmune. Ya de los síntomas hablamos un poquito sobre la enfermedad de Meniere, que es el tema del día hoy en Su Médico en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, líneas telefónicas activas y redes sociales para que participen e interactúen con nosotros. Doctora, ¿qué otros síntomas acompañan y cómo está asociado también a otro tipo de enfermedades la enfermedad de Meniere? En los pacientes es importante, algunas veces se presentan también episodios de dolores de cabeza, de migraña vestibular, que es, hay una teoría que se cree que es como otra manifestación de la misma enfermedad de Meniere, las sorderas progresivas, pacientes que van perdiendo su oído, tienen una inestabilidad crónica, también es una manifestación pues avanzada de la enfermedad. A esta hora saludamos a Lucía, que se encuentra en Belén. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su pregunta, Lucía? Buenas tardes, soy Lucila. Lucila, Sí, bienvenida. Lucila. Lo que pasa es que hace por ahí unos 14 años me dio el primer ataque de ese vértigo de Meniere. Sí. Fue muy fuerte, no, mejor dicho, creí que me moría porque estábamos desayunando y yo sí vi que mi hijo me miraba y me miraba que estaba desayunando al frente. Sí. Y yo tranquila, cuando de pronto le dije yo, estoy mareada. Y él me dijo, usted se quietecita, mamá, que está muy pálida. Y le dije yo, ay, camine, me acuesta. Y me acostaron y fue peor. Ahí mismo me dio un vómito que estábamos desayunando huevitos revueltos y yo creí que me había comido la canasta entera. Tan bonita. Un vómito tan horrible, entonces él se alarmó mucho y tenía una hija que vivía ahí junto al ley cuando eso no era el éxito, sino el ley. Y entonces le dijo, vea, esté lista porque mi mamá va mal. Sí. Porque él dice que me chorreaba sudor por los dedos, en un Sí. momentico me puse mal. Entonces me llevaron a la clínica León 13, que yo soy jubilada de allá, y llegamos allá y en el carro no vomité, pero tan pronto me bajé del carro, sí, mientras entramos a las urgencias volví a vomitar. Claro, doña Lucila, ¿y su pregunta cuál es? Mi pregunta, pues es, porque eso a mí me ha repetido, eso era lo que yo le iba a contar, pero Sí. bueno, mi pregunta es, ¿qué tratamiento se le hace a eso? Porque en la clínica los médicos que me vieron, me vio el cardiólogo, Claro. me pasaron al otorrino y el otorrino fue el que me dijo que tenía el vértigo de Meniere. Y desde entonces está en tratamiento, según le entendemos. No porque mi hija le dijo, doctor, ¿y qué le va a mandar? No la queremos ver así, por Dios bendito. Entonces digo, lo que pasa es que ve, si hay una droga, pero le hace bien a ella para el vértigo, pero no le hace bien para otras cosas. Entiendo. Entonces mi hija le dijo, no, doctora, entonces no se la mande, que vamos a estar muy pendientes de ella. Claro, y desde entonces ha repetido y repetido. Ha repetido, no con esa fuerza Estas de ese día, crisis. sin mentirle, yo tengo 8 hijos y yo creí que con este vértigo yo me iba a morir. Bueno, vamos a hacer una cosa, doña Lucila, y es, vamos a estar muy atentas a ver qué le recomienda la doctora, porque seguramente existirá, pues obviamente, un tratamiento para que usted tenga mejor calidad de vida en relación con este vértigo, con esta enfermedad de Meniere o vértigo, que también está asociado directamente. Y gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le Doña podemos Lucila, recomendar a doña el- Lucila? El paciente típico es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida, pero no tienes que padecerla, digamos que hay tratamientos para que puedas tener una calidad de vida. Existen tratamientos médicos y en este momento ya medicamentos que no producen efectos pues, secundarios o que le Sí. afecten otros órganos, y hay tratamientos ya un poco más invasivos en casos muy severos en los que ponemos medicamento dentro del oído. Y en casos muy severísimos, en pacientes muy incapacitados, quirúrgicos.
pero ese es pues un grupo muy pequeño. En general con medicamentos se puede controlar la enfermedad y no tener ninguna crisis. Claro que sí se puede controlar y se puede manejar. Doña Lucila, yo la invito para que esté muy atenta más adelante. Obviamente hay que ponerse en manos del especialista, que en este caso sería el otorrinolaringólogo. Más adelante aparecerán los datos de información de la doctora para que esté muy pendiente, si no también nos deja sus datos por línea interna o nuestra compañera que está en el máster le dará los datos de la doctora para que se comunique con ella a ver qué pueden hacer. Doctora, ¿qué tan común es la enfermedad de Meniere y cuál es la población de riesgo? ¿También los niños pueden desarrollarla y los jóvenes? Es una enfermedad más frecuente en las mujeres en edad media. Somos como las que más nos vemos afectadas, pero Sí. se ve también en adultos mayores. Y en los niños es muy poco común. Pero se han dado casos. Se dan casos, pero es menos frecuente en niños. Digamos que la edad media y adultos mayores son la población más afectada y es la cuarta causa de vértigo, entonces Sí. es frecuente, digamos. Algunas veces de pronto sobrediagnosticada, porque a veces la gente tiene la sensación de que todos los vértigos son Meniere, pero también otras veces No todos. no la diagnosticamos o no le ponemos el tratamiento adecuado para el diagnóstico. Muy bien. Daisy en Risaralda, qué gusto que nos acompañe a esta hora en Su Médico en Casa. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, Daisy, la escuchamos. Era para preguntarle a la doctora, vea, yo hace como 6 o 7 años tengo un problema en el oído derecho. Sí. Y es como algo que tuviera como un hongo, como un animal, y yo he ido donde los especialistas y me dicen que no tengo nada y sigo con el mismo problema. Era ver qué nos decía la doctora. ¿Y qué siente? ¿Usted qué siente en Es el oído? como algo como que tuviera un animal adentro del oído, en el oído derecho, Pero o como un animal o como un hongo o algo. Y he ido donde el especialista, en el otorrino, y dices que no tengo nada y sigo con el mismo problema. ¿Y no le ha causado mareo, vértigo? Nada, de no, eso? no, doctora, gracias a mi Dios, no. Gracias por acompañarnos, Pero, Daisy, bueno. desde Risaralda. Doctora, ¿qué puede hacer en este caso? A veces esas sensaciones de un animalito caminando en el oído a veces es tan sencillo como una resequedad extrema de los conductos auditivos, que también necesita tratamiento, pero es muy importante pues como que el especialista le mire, le haga una otoscopia, unos exámenes audiológicos básicos y con eso ponerle un tratamiento. Muy bien, también saludamos a esta hora a Patricia en San Antonio de Prado. Estamos hablando hoy de enfermedad de Meniere aquí en Su Médico en Casa. La saludamos. Sí, buenas Patricia, tardes. gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Adelante. Sí, mira, lo que pasa es que te hago una preguntita, pues no sé si incluye con el programa que tiene usted en este momento, en el día de hoy. Sí. Lo que pasa es que en el día de ayer y antier me están dando unos corrientazos, pero en el oído, al lado derecho, no al lado izquierdo, me cruza del lado derecho hacia el cerebro, como a la parte de arriba, pero como más como a la mitad de la cabeza. Estoy muy preocupada por eso, porque he tomado pastillas así que he ido del médico y no me han querido como, pues el dolor lento, pero estoy preocupada, no sé si esto puede ser debido a esta enfermedad que están tratando hoy. Está clara la pregunta, doctora. Gracias por Sí. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. La invito a estar muy atenta a la recomendación. Esos síntomas pueden ser la primera manifestaciones de enfermedades del oído y es fundamental consultar a tiempo para que la enfermedad no progrese. Probablemente no es un Meniere, pero sí puede haber otras afectaciones del oído, neuralgias que se manifiestan con esos síntomas. En Su Médico en Casa estamos hablando de la enfermedad de Meniere, una enfermedad que está directamente relacionada con el vértigo, ese mareo, ese tinnitus, que es el zumbido tan molesto en los oídos. Después de la pausa, muy breve por cierto, hablaremos acerca del diagnóstico de esta enfermedad, cómo se diagnostica. Ya dijimos que no tiene cura, pero obviamente existen tratamientos que ayudan a tener calidad de vida a los pacientes con este tipo de enfermedad. Antes, tenemos la siguiente información comercial y enseguida volvemos en un minuto. Ahora puedes sentirte seguro cuando vas a estar fuera de casa o vas a salir de viaje, porque puedes usar Tena Pants, que es ropa interior absorbente que no se ve ni se siente. Encuentra Tena Pants clásico especial para incontinencia moderada y Tena Pants ultra para incontinencia fuerte. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día. Estamos hablando de enfermedad de Meniere, cuáles son las causas, los síntomas, y del diagnóstico y el tratamiento hablaremos a continuación, porque antes tenemos los siguientes datos muy importantes para que tomemos nota.
La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno que provoca episodios de mareos, vértigo y pérdida de la audición. En la mayoría de los casos, afecta a un solo oído. Puede manifestarse a cualquier edad, pero suele aparecer entre el principio de la adultez y la mediana edad. Se considera una enfermedad crónica, pero existen diversos tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas y a reducir su impacto a largo plazo en tu vida. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Requiere diagnóstico médico. Con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. El tabaquismo, las infecciones y una dieta alta en sal pueden empeorar la enfermedad. Los síntomas incluyen sensación de que todo gira alrededor, vértigo, pérdida de la audición y zumbido y sensación de presión en los oídos. El vértigo puede causar náuseas intensas y pérdida de equilibrio. La pérdida de la audición puede ser permanente. Los medicamentos para los mareos o las náuseas pueden controlar los síntomas. Y estas son tan solo algunas de las recomendaciones en relación con este tema de la enfermedad de Meniere. Yo nuevamente les recuerdo las líneas telefónicas para que participen en el tema del día, 232-4604 y 018-051-5015. Doctora Isabel, dentro de lo que he investigado también sobre el tema me encontré, y lo veíamos ahí en los apuntes, que la sal y también la cafeína tienen que ver con la enfermedad de Meniere, como en agudizarla, en que se manifieste más. La sal, por el aumento de la presión, que funciona más o menos como el aumento de la presión sistémica, siempre va a empeorar o va a producir las crisis. Y las bebidas oscuras en general, la cafeína, los refrescos, todo lo que tenga cargas de azúcar o cargas de cafeína puede empeorar los síntomas, porque aumenta la presión en el oído interno y entonces produce la crisis. Es muy importante también en las dietas, vemos en algunos pacientes que los alimentos con mucho conservantes, muy salados, muy curados, pueden producirles crisis de vértigo. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? ¿Qué tipo de exámenes le realizan al paciente y cómo es el tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Es farmacológico? ¿Existen terapias, ejercicios? Hay mucho por hacer. Lo más importante al principio es la historia clínica completa, o sea, interrogar bien al paciente, las características de su enfermedad y hacerle un examen físico completo. Después de eso, las audiologías básicas. Es muy característico en el Meniere que tú le haces una audiometría en la crisis y no escucha, y le haces la audiometría cuando sale de la crisis y tiene el oído perfecto. Eso es diagnóstico de la enfermedad. Y hay exámenes más específicos, la electrococleografía que evalúa el oído interno, exámenes de sangre para ver si tienes una enfermedad autoinmune acompañando, como el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Y luego, una vez definido pues como el diagnóstico de la enfermedad, ya le haces unos cambios de vida al paciente, le sugieres unos cambios en la dieta, una alimentación más saludable y medicamentos. Hay varios tipos, ¿cierto? Empiezas desde los más suavecitos, los diuréticos que ayudan a eliminar, o sea, los ponen a orinar al paciente y le bajan la presión en el oído, y en casos más severos le pones medicamento dentro del oído que se llama tratamiento intratimpánico. Acompañado de todo eso siempre hay que hacer terapia porque el paciente queda muy inestable. Entre una crisis y otra se mueve con dificultad, a veces con miedo de caerse, de que va a sentir la crisis otra vez. Casi que tiene que girar todo el cuerpo. Se mueve como en bloque. Sí. Y esos pacientes necesitan terapia para ayudar a recuperar pues, como ese equilibrio y la seguridad para moverse. A esta hora saludamos a Gloria, que se encuentra en Palmira. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe, Gloria. Ay, muchas gracias, para hablar con la doctora. Por supuesto, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Porque mi suegra sufre de lo que está hablando la doctora. Ella le hicieron un lavado y según parece le dijo el médico que tenía un hongo. Sí. Y entonces, para ver la doctora qué nos recomienda. Pero entonces, a ver, si nos habla de qué fue, yo le entendí como un hongo o qué. Que le hicieron un lavado. Le hicieron un lavado, pero le diagnosticaron, perdón. Que tenía un hongo. ¿Y la enfermedad de Meniere o no? Sí, porque ella, ayer nosotros la paramos, intentó a caerse. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice la doctora. Como que le dan mareos. Yo creo que es el vértigo y el oído no. Claro. No escucha nada, mi amor, y muchas gracias, ¿oyó? A usted por acompañarnos, Gloria, doctora. Bueno, la suegra de Gloria tiene un problema
Aparte de su Meniere, es una infección en el oído externo que hace más delicada la enfermedad y que hay que tener mucho cuidado porque en los pacientes con enfermedad de Meniere los lavados es mejor evitarlos. El riesgo de una perforación timpánica o de una infección puede empeorarle las crisis de vértigo. Lo muy característico de la enfermedad es que a medida que avanzas te vas quedando sordo, o sea, esa sordera que al principio es fluctuante, viene y va, después se queda permanente. Te dan menos crisis de vértigo, pero dejas de escuchar y quedas muy inestable, entonces es como la progresión de la enfermedad. En esta enfermedad se puede hablar de prevención. Es difícil, pero en general en todas las enfermedades del oído es importante las dietas sanas, las horas de sueño adecuados, el reposo, pero no existe algo que podamos hacer para evitar la enfermedad. Recomendaciones generales, doctora, ya para terminar. Dietas bajas en sal, consultar siempre que tengamos los síntomas, porque es importante también porque muchas veces los pacientes se automedican y no tienen calidad de vida porque su enfermedad no está tratada. Más o menos se controlan el mareo, pero no están teniendo un control de su enfermedad. Entonces, consultar al médico oportunamente, no creer que el vértigo que tiene el vecino es el mismo de uno, porque hay muchos tipos, horas de sueño suficientes y manejar el estrés. Prohibido automedicarse. Además, doctora Isabel, gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.